Genial. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por sumarse a esta cuarta charla en el marco del proyecto Observatorio de Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia que está organizando el Instituto para la Sociedad de la Información y Cuarta Revolución Industrial, que como ustedes saben es un centro de investigación de la Universidad La Salle de Arequipa, aquí en Perú. El día de hoy vamos a tener a Víctor Praxedes Saavedra. Él es integrante de la Organización Colombiana de Justicia, que nos va a hablar específicamente sobre Pretoria, que es un sistema que se va a utilizar o va a ser implementado en Colombia en el sistema de administración de justicia y que ha sido muy voceado por ser un sistema que utiliza inteligencia artificial. Entonces, quiero darte el pase, Víctor, para que te puedas presentar y puedas iniciar tu exposición sobre este tema el día de hoy. Adelante. Pues buenas tardes a todos y todas. Lo primero que voy a hacer, por comodidad y quitármelo, es poner la presentación ya y así desde ahí empezamos, comprobamos que todo funciona bien y le damos. Entonces, la primera pregunta es, ¿ahí se ve bien una banda muy grande con un título y mi nombre debajo? Así es. Pues vamos allá. Entonces, como decía Carlos, mi nombre es Víctor Praxedes Saavedra Rionda. Trabajo en la organización, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, de Justicia en la República de Colombia, aunque, como habrán notado ya por mi acento, soy español. Pues yo soy abogado y politólogo, Carlos III, actualmente terminando mis estudios de doctorado, que si todo va bien será en 1 o 2 meses cuando presente la tesis. Y lo importante, y el motivo por el que estoy aquí, es porque mi ámbito de trabajo actualmente son el uso de tecnologías digitales y su impacto en derechos humanos. Dentro de ese campo amplio, el que más me interesa es el de tecnologías digitales en la administración de justicia, o en el Poder Judicial, o en justicia en general, y en concreto aquí estoy por una investigación, que es la de Pretoria, cómo ha sido desarrollado en el ámbito de la Corte Constitucional y que se va a poner en funcionamiento. Está en funcionamiento, el punto de inflexión en el que está en funcionamiento, va a ponerse en funcionamiento, es borroso y lo veremos. En todo caso, a pesar del título con el que venía anunciado, lo he cambiado un poquito a Pretoria como excusa para acercarnos a debates sobre despliegues de IA en la justicia o en justicia, por un motivo muy simple, porque la mera descripción del sistema, aparte de que no creo que tenga muchísimo valor, está publicado en un texto del cual han tenido acceso aparte, pero están abierto el texto entero, con lo cual, pues, pasar la tarde del viernes mientras yo repito, como si fuese un audiolibro de la investigación, no creo que tenga mucho sentido. Entonces, lo que voy a hacer es tocar ciertos puntos de ese texto, pero en relación o circunscritos a lo que creo que son ideas o temas de debate que luego, pues me gustaría que en una relación de paridad, en realidad, podamos entre todas y todos discutir. Entonces, lo que tenía pensado para la tarde de hoy es la breve presentación de mí, pues que ya la he hecho, y de la investigación, y luego hablar del sistema en sí mismo, alrededor o dentro del proceso, entendido el proceso como conjunto de acciones en un órgano en el que se despliega, y luego el ecosistema más amplio. Y pues ahí pongo Pretoria en su tiempo y su lugar, que es un nombre muy elegante y muy sexy, pero los comentarios van a ser mucho más normalitos. Finalmente, algunas reflexiones que no sirvan sino de apertura para un espacio de intervenciones. La investigación de Pretoria se inserta en 3 caminos que se fueron conjugando alrededor de mi persona, por lo cual además voy a agradecer a muchas otras. El primero es que antes de trabajar de justicia, cuando trabajaba en Carisma, pues siempre me ha interesado tecnología en justicia y en particular IA en justicia. Pues empezó a salir en prensa, en aquel entonces se llamaba Prometea, al igual que el sistema argentino, la cuestión del desarrollo en la Corte Constitucional. Y entonces empecé a excavar, a ver qué ocurría, a ver las presentaciones públicas que se hacían, las noticias que se presentaban. Y ese fue el primer interés, el primer acercamiento. El segundo tuvo que ver con el hecho de que yo soy fellow del Media Democracy Fund, que es una financiadora de personal
alrededor de tecnologías digitales y me preguntaron un proyecto de investigación que quisiera que presidiese mi tiempo de fellowship. Y efectivamente presenté este. Y finalmente Derechos Digitales, la organización chilena, quiso hacer una investigación sobre inteligencia artificial en Latinoamérica, que tiene otros documentos además del nuestro, y entonces ellos tenían interés en Pretoria. Entonces se conjugaron un poco los intereses personales y los profesionales desde distintas fuentes alrededor de este tema. Y lo importante en este caso es que nuestro acercamiento, mi acercamiento al tema, era con un punto de partida muy particular, que era, quiero entender el sistema técnicamente para poder hacer aseveraciones sobre el mismo. Y en ese sentido alejarme de los análisis presididos por estas metanarrativas de la tecnofobia o el solucionismo tecnológico, etc. No solo por gusto personal, sino por un convencimiento de que es nuestra obligación, ya sea como académicos, ya sea como sociedad civil, con faceta académica, acercar a la población general un conocimiento técnico comprensible, pues no una cuestión de código, pero sí suficientemente detallado para que las personas puedan hacerse cargo de lo que está ocurriendo, de tal manera que no parezca magia por una cuestión de distancia de conocimiento, distancia epistemológica, ¿no? Y con esto pasaríamos a pues, la investigación de Pretoria, y mi punto de partida es lo que ya he tocado, sin pasar, que no se note que yo con las presentaciones soy un poco desastre. La investigación pues tiene esta lógica y el punto de partida es este punto de partida, que es un punto de partida que se resume en una idea muy simple, que es establecer puentes entre el conocimiento de las ciencias sociales y el conocimiento tecnológico para poder acercarse de modo aterrizado a este tipo de despliegues que requieren este acercamiento aterrizado, porque la lógica de los técnicos a veces no percibe las limitaciones de los juristas, politólogos, científicos sociales en general, y en este caso hablo en primera persona al plural porque soy abogado y politólogo, los de ciencias sociales a veces no nos enteramos de lo que está ocurriendo en realidad y hacemos aseveraciones que se acercan más a la emoción y magia que a la realidad más humilde muchas veces, ¿no? Entonces empezamos. La solución pretoria en la selección de tutelas. Entonces, el primer punto es, en un sentido amplio, ¿en qué procesos se inserta Pretoria? Entonces, el proceso amplio es la tutela como acción constitucional. La tutela como acción constitucional, que es similar al amparo en otros países, como puede ser México, España, no sé, la verdad es que soy un ignorante de derecho constitucional peruano, pero en ese sentido hagan ustedes el puente en mi lugar. La tutela como acción constitucional, que se caracteriza por una titularidad universal, cualquier persona puede ejercitarla, yo la he ejercitado aquí en Colombia y nación nacional, tiene una finalidad clara que es la protección inmediata de los derechos fundamentales ante una vulneración o amenaza de vulneración. Es preferente sumaria y subsidiaria, es preferente porque tiene prelación ante cualquier otro asunto exceptuando el habeas corpus. Es sumaria porque el tiempo de resolución es bien corto, son 10 días hábiles. Y es subsidiaria porque solo es ejercitable cuando no hay otro método de defensa judicial o modo transitorio de prevenir un perjuicio irremediable. La característica interesante en Colombia de esta acción, que todas las características anteriores las comparte en otros ordenamientos donde se pueda llamar amparo o pueda tener un nombre análogo, la característica es que Colombia no cuenta con una jurisdicción constitucional, pero no cuenta con un cuerpo de jueces y magistrados constitucionales en sí mismo. En este sentido, la Corte Constitucional sí es la cima procesal de la jurisdicción constitucional, pero el resto de la pirámide son todos los jueces y juezas y los tribunales de Colombia. Es decir, cualquier juez, jueza o tribunal puede actuar como juez, jueza constitucional o tribunal constitucional. De tal manera que uno puede interponer una tutela y le puede caer a un juez civil o a un juez administrativo o una jueza penal. Y de ahí seguir el ítem. Hasta la punta, que es la Corte Constitucional, que en este caso sí es un órgano judicial especializado. Entonces, eso es digamos, el proceso grande. Lo vamos a ver en un gráfico, pero es el proceso entendido como sucesión de acciones amplio. Si acotamos un poquito más, tenemos el proceso más estricto, donde Pretoria se va a insertar.
Y es, dentro de la cúspide de la Corte Constitucional nos encontramos una función que es la función de revisión. Y es una función a través de la cual la Corte Constitucional se hace cargo de expedientes de tutela que ya han transitado por la primera instancia o por la primera y segunda instancia, y en caso de que lo crea oportuno, revisa, valga la redundancia, la resolución y evacúa una sentencia. ¿Qué ocurre? Que para decidir qué revisa, tiene que seleccionar antes el expediente que revisa. Y esta es una función discrecional, porque la revisión de tutela no es una tercera instancia. En ese sentido, pensemos la idea de que la importancia ya no radica en la posible violación o amenaza a un derecho fundamental en relación con unos actores, que sería la lógica de la primera y la segunda instancia, la lógica del conflicto-controversia, sino en el derecho fundamental en sí, que se ha podido ver amenazado. Y por eso se revisa. Entonces, ojo por características de las personas, pero no por su individualidad. Esto es muy claro viendo los criterios que, a pesar de la discrecionalidad, se ha dado la Corte Constitucional para informarse a sí misma de cómo realizar la selección. Y para eso cuenta con criterios objetivos, que son la unificación de jurisprudencia, que sea un asunto novedoso, que haya una necesidad de pronunciarse por una determinada línea jurisprudencial, que hay que aclarar el contenido o el alcance de un derecho fundamental, o que en el caso en el cual se haya dado la tutela se haya violado, desconocido el precedente de la Corte. Estos serían los criterios objetivos. Hay unos criterios subjetivos que se relacionan con quizá la necesidad de materializar un enfoque diferencial o de proteger un derecho fundamental en relación a grupos poblacionales determinados. Y unos criterios complementarios que tienen que ver con temas macro o con doctrina internacional, es decir, lucha contra la corrupción, pronunciamientos de instancias internacionales que puedan afectar a los derechos fundamentales en Colombia, que sean tutelas contra sentencias de jueces y magistrados, o hay una afectación al patrimonio público, al interés general. Estos son algunos de los criterios complementarios. Pero como digo, son criterios que la propia Corte se da a sí misma sin dejar de lado que es una función discrecional. Entonces tenemos un proceso amplio, que es el de tutela, un proceso más estricto, que es el de la revisión de las tutelas, con una necesidad de selección, y es en esta relación que encontramos el problema. Y es que más de 600.000 expedientes de tutela, es más de 600.000 tutelas, se provocan al año, lo cual quiere decir que aproximadamente 1.700 tutelas al día, si tomamos en consideración el dato de 2019, que eran 620.242 tutelas. Es decir, casi 2/3 de millón de tutelas llegan al año a la Corte Constitucional para que decida cuáles de ellas va a revisar. Entonces tenemos un problema de volumen. Ese es el problema clave. Este gráfico viene a resumir un poquito. Entonces, vemos en la parte superior todo lo que tiene que ver con la tutela como concatenación de instancias, primera y segunda instancia, y la parte inferior es la parte en la que se encuentra en la Corte Constitucional. ¿Esto cómo sería? El expediente se remite a la Corte Constitucional, allí recibe un número de referencia, sobre la base de ese número de referencia la Secretaría General establece cuándo será estudiado el expediente para su posible selección, y así tiene rangos de número de expediente. Y si el expediente es preseleccionado por una unidad especializada, que es la unidad de análisis y seguimiento de tutelas, o por alguno de los magistrados que está en la sala de selección, o por una solicitud ciudadana, el expediente se eleva a la sala de selección y decide si es seleccionado y lo pasa a reparto, o si no es seleccionado. Si no es seleccionado, hay una serie de autoridades que en la institución denominada insistencia le dice a la sala de selección: oye, no has seleccionado este expediente, pero yo creo que es pertinente que lo selecciones por A, B, C o D. Estos son pues, algún magistrado de la Corte Constitucional que no esté en la sala de selección en ese momento, en la Procuraduría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Si finalmente no es seleccionado, el expediente se devuelve al juzgado de primera instancia, donde será archivado.
Si es seleccionado, se eleva para ser decidido por sentencia por la Corte Constitucional. Entonces, lo importante aquí es que ya sabemos que está en la parte de selección y además dentro de la parte de selección ya os anuncio que está en la preselección. Está en la preselección. Pretoria. Entonces, ¿qué es pretoria? Antes de llegar a pretoria, recuperamos unas notas sobre lo que acabamos de hablar, porque es importante en términos de impacto de derechos. La revisión no es una tercera instancia, no está, y por lo tanto no hay un derecho subjetivo a la revisión. Y esto tiene importancia en los términos de la capacidad de los actores procesales de intimar a la Corte Constitucional para afectar la decisión. Los actores constitucionales pueden decirle a la Corte: yo creo que es importante que lo revises, pero no hay una suerte de derecho subjetivo al respecto. Y no solo no hay un derecho subjetivo, sino que además las decisiones de la sala de selección, las decisiones de seleccionar o no, no son objeto de recurso. Decimos, la selección es accesoria a la revisión, la selección es discrecional y en este sentido la motivación, aunque exista, tiene una carga menor a la de una función jurisdiccional ordinaria y además las reuniones de la sala de selección son secretas, sin perjuicio de que la Corte Constitucional ha decidido hacer una suerte de audiencias públicas en las que explica muy soberamente la verdad, pero al menos las hace sin que sea un requisito normativo, explica su decisión de seleccionar o no un caso. Y es aquí donde pretoria se inserta. Entonces, ¿qué hace pretoria? Grosso modo. Grosso modo, pretoria apoya el proceso de selección de tutelas, facilitando identificación de contenido en las tutelas que son objeto del proceso de selección. Es decir, pretoria tiene como insumo textos de los expedientes. Tiene como salida la clasificación o categorización de expedientes en un modo de etiquetado, es decir, observar si en los expedientes, si en los textos, se presentan una serie de categorías que para la Corte son importantes a la hora de seleccionar. Presencia de algún tipo de actor determinado, presencia de un tipo de afectación determinada, de un medicamento determinado, lo que la Corte considere que es una categoría que permite etiquetar los textos dándole más información sobre si seleccionar o no seleccionar. Esa es la función principal, el etiquetado. Y de ahí salen dos funciones secundarias. La presentación de un resumen, que no es un resumen en forma de texto, sino que es básicamente un documento en el que se indica qué categorías de las de importancia para la Corte están presentes en el texto y cuáles no. Y la presentación de información estadística, que es básicamente agrupar diversos textos sobre la base de estas categorías para poder indicarle a la persona: oye, hay X casos en la Corte en los que se presentan esta categoría, esta, según la necesidad del que esté buscando. Es decir, ¿qué hace pretoria? Pretoria hace una suerte de procesamiento de los textos y ofrece más información al agente humano de la que tendría si se enfrentase al expediente tal cual. Con esto en mente, y recordando lo que habéis aprendido en la primera sesión, pretoria se inserta en inteligencia artificial en la rama específica del procesamiento del lenguaje natural, como pues este espacio interdisciplinario en el que ciencias de la computación, inteligencia artificial y lingüística se suman para trabajar en la relación entre el lenguaje que usamos en el día a día y la comprensión del mismo de los computadores y su procesado. Dentro de este procesamiento del lenguaje natural, si mal no recuerdo, habéis hablado de Machine Learning en la primera sesión. En este caso no es Machine Learning, es clasificación basado en reglas. Es decir, el proceso de clasificación etiquetado no lo hace la máquina sobre lo que ha aprendido, sino que lo hace a través de categorías que han sido modelizadas por el agente humano. Es decir, la Corte Constitucional cuenta con un equipo que ha hablado con los funcionarios y magistrados y magistradas y les ha dicho: ¿cuáles son las categorías que ustedes necesitan conocer? Esta. ¿Y cómo las describe? Así. Entonces un equipo técnico, que si mal no recuerdo consta de 2 técnicos de IA y 2 científicas de datos, más su directora, modelizan estas categorías sobre las descripciones y les entrega la modelización al sistema para que el sistema sobre esta modelización busque la presencia de las categorías, ¿no?
En ese orden de ideas, pues la hipótesis de éxito de Pretoria es que con más conocimiento de los casos de tutela, el humano podrá realizar mejor y quizá en menos tiempo su función de preselección. Y esto sería así porque parte de la labor del agente humano es, desde que recibe el expediente hasta la toma de decisión, es precisamente esta búsqueda de categorías que, dadas las longitudes y volumen de los textos, suponen pues un tiempo de ejecución alto. En ese sentido, la disminución del tiempo y el incremento en las capacidades se encontraría precisamente en que esa función ya no la realizaría el humano, sino que la realizaría el sistema. Y en ese sentido es un sistema que tiene mucho interés, pero que es bastante humilde, porque es un sistema que no busca sino una cosa muy concretica y chiquita, que es etiquetar textos. Y además no lo hace con un despliegue técnico de los últimos sistemas, no usa redes neuronales, no usa machine learning, sino que lo que ha hecho es una comunicación interdisciplinar entre los profesionales jurídicos y los de ciencias de la computación para convertir manualmente el lenguaje natural y modelizarlo en lenguaje más formal y entregar estas categorías. En ese sentido, la pregunta es, ¿y cómo medimos el éxito del sistema? El éxito del sistema creo que se debe analizar desde dos puntos de vista. Uno, el impacto en el problema y proceso en sí mismo, y dos, el correcto o el éxito en el funcionamiento del sistema. Es decir, cómo se relaciona el sistema con la razón de ser por la cual empecé a desplegarlo, que es el problema, en su proceso, cómo cumple o no el sistema materialmente lo que yo quería que cumpliese. El impacto en el proceso es una cosa que tendremos que ver con el tiempo, porque la Corte Constitucional, si bien es cierto, ya ha llevado a producción este sistema, todavía no tiene claro cómo se va a insertar definitivamente en el proceso que hemos analizado anteriormente o que hemos comentado anteriormente. No sabe qué personas van a tener acceso al sistema, cuáles no, si efectivamente eso afectará al proceso, si habrá que cambiar el rango de tutelas a analizar, si no, si incluso hay que hacer cambios más profundos. Ese es un debate que está abierto y todavía no está evacuado. En cuanto al éxito del funcionamiento concreto, es decir, la medición de la efectividad en el etiquetado, pues lo que están implementando es un sistema de control humano, de tal manera que cada X tiempo un equipo humano revisa cómo se hizo el etiquetado, compara con un etiquetado humano, ve los posibles errores o diferencias, estudia el motivo de estas diferencias y en su caso realiza cambios en el sistema, que no son cambios macros, son cambios en las categorías, la mayoría de las veces, ¿no? Esto en cuanto al sistema en sí, ¿no? Es un sistema humilde dentro de un proceso muy importante, pero que dentro de ese proceso está en una parte muy concreta y que, si bien es cierto, la Corte Constitucional entiende la selección de tutelas como proceso jurisdiccional, es un proceso jurisdiccional que tiene como una suerte de naturaleza administrativa, ¿no? Porque pues, ahí hay un problema con un derecho fundamental, que es la petición, y es que si fuese administrativa, uno por petición podría hacer incidencia en el mismo, pero siendo una función jurisdiccional no es posible. Pero en realidad, en cuanto a su forma, pues no parece jurisdiccional, ¿no? Es jurisdiccional al final porque son magistrados los que formalmente en la sala de selección, pero la preselección, etcétera, no se hace con personal jurisdiccional. Están los judicantes y otro personal asistente o de apoyo que contribuye a que pues, pueda fluir un proceso que al final supone el acotar casi 2/3 de millón de expedientes, ¿no? Ahora, en el título venía prometido antes que hablaríamos de Prometea. La importancia de Prometea en relación con Pretoria es que, aparte de que Pretoria se llamaba antes Prometea, es que el inicio para desplegar Pretoria deriva de la llegada del IALAP a Colombia, su interacción con la Corte Constitucional, diciendo, estoy viendo el problema, quizá yo tenga la solución. Y desde ahí se parte. Ahora bien, Prometea es un sistema que existe en Argentina,
La información que voy a dar de Prometea, por favor, con beneficio inventario, porque mientras la de Pretoria la conozco por entrevistas de primera mano, seguir, etcétera, etcétera, la de Prometea está basada en la información publicada. Sí, con una investigación profunda, pero investigación publicada únicamente. Es decir, yo no he podido acceder a hablar, por ejemplo, con técnicos, cosa que sí he podido hacer en Pretoria. Entonces, Prometea, teóricamente, viene a ayudar la labor del fiscal, de los fiscales en el ámbito administrativo y tributario, en su función de evacuar un dictamen jurídico que propone una solución en estas jurisdicciones cuando nos encontramos en la tercera instancia ante un Tribunal Superior de Justicia. En ese sentido, veis que es un proceso ya distinto al de Colombia. Funcionalmente es además un ecosistema complejo, porque en lugar de una función principal de etiquetado y unas accesorias que son sobre presentación de la información muy chiquiticas, tiene dos grandes pilares, Prometea. Uno sería asistencial, que tiene que ver con la clasificación y búsqueda de documentos, control de tiempos y momentos procesales, etc. Y el pilar clave, que es el de predicción. Y este pilar da lugar, aparte de ser la función principal, da lugar a la proyección de un borrador de dictamen. Y ahí vemos que la función principal de Colombia, que es etiquetar textos, en Argentina es en realidad evacuar textos nuevos. Adicionalmente, Prometea, que es un sistema bien complejo, cuenta con una interfaz conversacional, con un chat y asistente de voz, mientras que en Colombia tenemos una interfaz web con su buscador, donde vienen las estadísticas y unos enlaces a documentos. En la investigación hay una serie de capturas que en su día hice cuando pude acceder al sistema. Y está integrado en la red de blockchain federal de Argentina, mientras que la información sobre la que trabaja Pretoria está en la Corte Constitucional, simple y llanamente. En ese sentido, no sé si recordáis que vuestra segunda charla se mencionó Pretoria, pero en esa ocasión se mencionó Pretoria como un sistema que permitía indicar cuáles eran los casos más importantes para ser seleccionados. Y esto me lleva al tercer punto, que es el contraste entre lo que fue el proceso de desarrollo y el conocimiento o publicación del proceso de desarrollo. Ahí hay la narrativa en el texto está completa de cómo fue ocurriendo cronológicamente. ¿Qué ocurrió? Que cuando se comenzó la relación con el Instituto de Inteligencia Artificial, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, lo primero que se hizo fue evacuar un piloto sobre lo que ya se tenía de Prometea, que como os acabo de describir es bien distinto. Y de ahí salieron unos resultados. Sin embargo, la Corte Constitucional dijo, esto es muy interesante, pero lo que yo necesito es algo, primero, más pequeño y distinto. De tal manera que en ese momento en el que se presentaron los resultados del piloto, hubo una divergencia entre lo que fue conocido por el público en general y lo que fue el proceso interno de desarrollo. El proceso interno de desarrollo fue presidido por las necesidades financieras para desarrollarlo y por las necesidades materiales de la Corte, como ya no parametrización, porque no se cambia a Prometea, sino que es un sistema totalmente nuevo. Mientras que los que seguíamos públicamente la información estábamos embelesados con unos resultados de un piloto que decían que había un sistema de inteligencia artificial que seleccionaba, que decía lo que había que seleccionar. Y en ese sentido hubo una divergencia. Y además esto fue en 2019, 2018, 2019, hasta que en 2020 se conoció ya Pretoria con el nombre de Pretoria y lo que iba a ser en realidad. En ese interín hubo una desconexión entre lo que estaba ocurriendo en la Corte Constitucional y lo que había sido publicado. Y tomando en consideración que este proceso, como decíamos, era discrecional y en ese sentido tenía unos requisitos de transparencia menores, no había una suerte de percepción de obligación de la Corte Constitucional de ir evacuando informes continuamente de qué es lo que estaban haciendo. Entonces los investigadores nos tocaba especular al principio y perseguir la información para ir descubriendo que lo que se iba publicando no era lo que había ocurrido. Y ahí parte de la divergencia se mantuvo por un hecho que fue seguramente coyuntural y no deseado, y era que mientras la Corte Constitucional no decía nada, el IALAP había publicado un par de notas de prensa sobre el sistema de los resultados del piloto,
y hablaban del mismo cada vez que participaban en charlas. Entonces se iba acumulando la narrativa de lo que había sido el proyecto piloto, mientras por otro camino distinto iba al desarrollo. Y eso dio lugar a cuestionamientos del proceso por la academia, cuestionamientos del proceso por la sociedad civil, porque imaginaos, era la información de un sistema que iba a seleccionar, y es que la función de seleccionar es pesada, porque decide lo que la corte va a ver o no. Mientras que lo que estaba desarrollándose en realidad era un sistema que viniese a complementar la información de la que contaban los agentes humanos que efectivamente seleccionaban, que es algo muy distinto. Todo esto, y voy al punto primero, debe analizarse también en la lógica de... y lo he puesto no por su incidencia en este caso concreto, sino porque sí que creo que es algo que debemos tener en consideración cada vez que veamos un sistema de tecnologías digitales, no solo de inteligencia artificial, no solo en la justicia, sino en todo ámbito, que es el concepto de brecha digital. Entonces, aquí quiero hacer un interín y recordar el concepto de brecha digital. Entendido el concepto de brecha digital como desigualdades interpersonales que se manifiestan en la relación acceso-uso de una tecnología digital concreta. El marco que nosotros proponemos y que tenemos en una publicación sobre desigualdad en tecnologías digitales en justicia es el de Van Dijk, que propone un modelo causal y secuencial en el cual entiende que las desigualdades se pueden manifestar en 4 momentos distintos, que son el acceso como voluntad o deseo de utilizar la tecnología digital, y ahí puede haber, por ejemplo, la percepción de que ciertos espacios digitales son más violentos para las mujeres que para los hombres, con lo cual puede haber un deseo menor de acceder a los mismos por las mujeres. El acceso material, que es el tradicionalmente manejado, conectividad, acceso a dispositivos, reparación de los mismos, lugar de acceso, diversidad de dispositivos, se lo conocen seguro. El tercero es el de habilidades, que es básicamente yo tengo acceso material a tecnología digital, pero ¿qué sé hacer con él? Sé buscar información, sé procesar información, sé gestionar la información para fines ulteriores en mi beneficio. Y el último, relacionado con este, es el de uso. ¿Qué hacemos efectivamente? Y este nos baladí. Muchos de los críticos del concepto de brecha digital dicen, da igual que tengan voluntad, acceso material y habilidades, que hay mucha gente que utilizará las tecnologías digitales solo para ocio. Es decir, que tengas acceso, habilidades y voluntad no te garantiza que efectivamente vayas a usar las tecnologías digitales para participar en espacios de democratización o de incidencia pública. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación aquí? Porque sí que creo que debemos considerar la brecha digital no solo en general, sino en relación con los operadores de justicia cada vez que analicemos uno de estos sistemas. Y si esto es de una utilidad limitada, en el caso de Pretoria, sí que es de una utilidad máxima, y como sé que en Kikurukuy está esto integrado, es porque lo traje, es lo que tiene que ver con los expedientes digitales y la digitalización general de los procesos. ¿Por qué? Porque los operadores judiciales, dependiendo de la región, pueden tener mejor o peor conectividad, mejores o peores dispositivos, pueden estar cansados de los sucesivos procesos de digitalización y tengan una voluntad o punto de partida negativo. Puede que incluso tengan unas habilidades limitadas y les implique tanto tiempo en los sistemas según su desarrollo que afecte a la capacidad de su función principal de administración de justicia. Es decir, aunque esto parezca un poco abrupto, el tema de brecha digital en el íter narrativo que traía, lo quería traer no obstante porque sí que quiero que como abrupto quede en la mente de todos y todas, quizás sea el único mensaje interesante, que cuando veamos despliegues de tecnologías digitales en la administración de justicia, nos pensemos la brecha digital no solo en relación con los usuarios como los que quieren acceder a la justicia, sino los usuarios como los operadores de justicia, ¿no? Entonces, con toda este mare magnum información sobre el proceso en el que se inserta Pretoria, qué es Prometea como antecedente y cómo se dieron los procesos y narrativas de desarrollo real y de desarrollo percibido públicamente, unas pequeñas reflexiones. Primero, Pretoria no es Prometea.
Ya hemos visto que la función principal es distinta, la interfaz es distinta, el proceso en el que se establece es distinto. La gestión de datos es distinta. Segundo, Pretoria en relación con el impacto en derechos humanos. Y esto es interesante, porque el tema del impacto en derechos humanos, cuando uno trabaja en sociedad civil y habla de inteligencia artificial, automáticamente se le enciende la alarma. ¿Cómo afectará esto? Y tenemos en mente el uso de sistemas con uso extensivo de datos y afectación discriminatoria, ¿no? Y uno piensa en ProPublica y Compass. Curiosamente, en este sistema, el impacto en derechos humanos es mínimo. ¿Por qué? Primero, porque como decíamos, es una revisión que en realidad no es una tercera instancia, no hay un derecho subjetivo y es una función discrecional. Entonces uno podría discutir cómo podría impactar individualmente las personas que fueron parte procesal anteriormente, en primera y segunda instancia. Segundo, si hablamos en términos de protección de datos en sentido amplio, los datos a los que accede Pretoria son los mismos datos a los que accede la Corte Constitucional como parte de la necesidad procesal, no hay nada nuevo en realidad en ese sentido, y además el trabajo de Pretoria sobre el texto sin que tenga interés en los sujetos individuales, sino en las categorías. Entonces, es un tratamiento de datos personales que prima facie no despierta cuestionamientos. Y si hablamos en términos de transparencia, ya vimos que Pretoria se inserta en un proceso de selección en el cual la motivación es mínima y la transparencia no es necesariamente la más amplia, pero es que además está en la parte de preselección, que es sobre lo que no se conoce nada, porque es como un trabajo administrativo, como decía, o pseudo-administrativo, en el que ni siquiera son los magistrados y magistradas los que actúan. Entonces, en ese sentido, es un sistema interesante porque el impacto primero, o el impacto que podría aparecer en primer momento, es mínimo. Pretoria es interesante también porque muestra la diferencia entre comprar un sistema o desarrollarlo. Y uno podrá decir, ¿y cuál es el caso aquí? Porque si bien es cierto que Pretoria viene por el apoyo importante siempre del equipo de Prometea, lo que acabó decidiendo hacer la Corte Constitucional es contratar un equipo propio de personas de ciencia de la computación, como decía, 2 de IA, 2 de ciencias de datos y una directora que es abogada e ingeniera, para hacer la parte final de cierre de producción del sistema y poder darle no solo sostenibilidad, sino capacidades internas a la Corte Constitucional. Aquí hay un caso muy interesante, por ejemplo, de la diferencia entre una cosa y otra. Compass es comprado. La Fiscalía colombiana está desarrollando un sistema que se llama Prisma, que sigue la misma lógica de predicción de reincidencia, pero en lugar de comprarlo a un privado, ha contratado ingenieros de sistemas para que desarrollen internamente. Y la diferencia aquí es la diferencia entre entender el sistema un poco en el vacío o el ir viendo desde el desarrollo cómo el sistema se relaciona con los equipos humanos que van a tener que utilizarlo. Y esto nos lleva a la idea que decíamos de brecha digital y a la importancia de pensarnos, me salto una de las reflexiones, pensarnos los desarrollos en el contexto, en la organización en la que se van a desplegar, las personas concretas de la organización, las experiencias previas que pueden haber afectado la favorabilidad a este tipo de desarrollos e incluso el estado social de los debates y narrativas. Y lo que decía de ese, por ejemplo, malestar que se dio en este caso entre académicos y organizaciones de sociedad civil por culpa de cómo se hizo la publicidad, en lo que no deja de ser pues unas tecnologías que por desgracia en narraciones macro, en narrativas macro, hay una tendencia por facilidad o comodidad de caer en la idea tecnosolucionista de esto nos va a venir y nos va a solucionar el problema porque todo problema es solucionable por tecnología digital y en este caso pues ahora toca IA, blockchain, etcétera. O los tecnófobos, muchos de nosotros en la sociedad civil diciendo no, pero impacto en derechos humanos, no, pero vamos a ver impacto en derechos humanos. Sí, claro, pero eso sin ver el sistema por dentro y ver el contexto es un poco complicado. Y en ese sentido, vuelvo a la reflexión anterior, lo interesante es partir del proceso y el problema y medir sobre el proceso y el problema.
de modo que se entienda estos despliegues como herramientas por necesidades. Y no hay un brocado que creo que mejor que cualquier cosa que pueda decir nos permite entender esta idea. Hay mucha gente crítica con el blockchain que dice que el blockchain es una solución en busca de problemas. Mi punto es escapar de esta inversión lógica que está ocurriendo con tecnologías digitales precisamente por la narrativa tecnosolucionista que mencionaba. Y este caso nos trae también un punto interesante, y es el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Argentina como un actor importante en la región en este tipo de desarrollos. Porque además del desarrollo propio y de participar o impulsar, si bien es cierto que luego el producto es distinto, Pretoria, ahora mismo son los que se encuentran en Perú hablando para hacer Ticurucuy, y además siguen en Colombia y actualmente están desarrollando pilotos con el Consejo de Estado, que es la pirámide de la jurisdicción administrativa, y los pilotos los están desarrollando en procesos que tienen relación con elecciones y procesos que tienen que ver con propiedad industrial, si no me equivoco. En cualquier caso, estamos en las primeras fases. Ya he pedido información hoy, de hecho, para seguir levantando, pero es un actor que, si os gusta este tema, os diría que le sigáis la pista, porque es un actor importante. Y eso sería todo. Yo creo que me he pasado un par de minutos o 3. Y entonces lo que me gustaría ahora es primero agradecer a todas y todos la atención, a que participéis. Se valen preguntas, se valen reflexiones con preguntas y preguntas con reflexiones, pero siempre y en todo caso, mientras se respete a las compañeras y compañeros y se utilice conscientemente el tiempo que es de todas y todos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Víctor, por la presentación. Como lo comentaba, si no necesito repetirlo, preguntas, comentarios, reflexiones o una combinación de todos ellos, lo pueden hacer ahora abriendo su micro, levantando la mano si están en una computadora, y si son tímidos o tímidas lo pueden escribir y lo leo. De hecho, ya había una pregunta, Víctor, te la hago. Tú mencionaste el inicio de tu exposición, o no tan el inicio, yo diría que como a la mitad, un autor en el que ustedes se basaron para poder hacer esta medición de la brecha digital, y mencionaste un nombre, pero me imagino que la persona quiere saber si es Van Dyck, que no sé si ese será, o tú mencionaste un autor. El autor es Jan van Dyck, pero lo que voy a hacer, que es mucho más fácil, es buscar la publicación, pues no por hacernos bombos, sino porque creo que es interesante. Entonces, si no, pues siempre pueden leer la parte del marco teórico y ya. Porque en De Justicia pues hemos sacado una colección sobre desigualdades, y pues en mi área, que es la de tecnologías digitales, sacamos una sobre desigualdades en acceso a Internet, en el que tocamos un poquito los datos de brecha digital en Colombia, el marco teórico de la brecha digital, y un poco el debate dogmático sobre si Internet es un derecho fundamental o tal, solo desde un acercamiento preliminar. Entonces os dejo aquí el enlace por si os es útil. Y en cualquier caso, además ahí tuvimos la oportunidad de participar con una economista que es una dura y que hizo un trabajo de datos muy bueno con una encuesta que había, la de calidad de vida. Y sí, efectivamente es el marco de Van Dyck, ahí lo vais a encontrar, si no queréis leer directamente su libro de 2005, creo que es, una versión simplificada y graficada de lo que sería su marco teórico. Y algunos comentarios de autores críticos con ese marco teórico o con visiones alternativas. Pero ahí está. Gracias, Víctor. Acuérdense, abran su micrófono, levanten la mano o dejen escrita su pregunta en la caja en el chat que tenemos aquí en Zoom. Hola, Adelante, Manuel, se te escucha. hola a todos. Yo quería preguntar si en el plan de Pretoria está como de evolucionar o escalar a un sistema tipo Prometea, o simplemente son cosas totalmente distintas. Gracias por esa pregunta, porque me he dado cuenta
justo cuando acabé que me había olvidado ese dato. Entonces, la arquitectura de Pretoria es una arquitectura modular y la idea es ir integrando pro futuro otras funcionalidades que puedan ser útiles a la Corte Constitucional, ya sea de procesamiento de doctrina, por ejemplo, de acceso a información de modo más fácil, de comunicación con otros juzgados y tribunales, en el sentido que la tutela no empieza en la Corte, sino que empieza antes. Entonces, en ese orden de ideas, sí se piensa en una arquitectura modular para poder ampliar pro futuro, pero no se está pensando, hasta lo que yo sé, en un sistema estrictamente como Prometea en cuanto a su función de predicción del resultado y producción de texto para, como decía, la función del ministerio, del fiscal en ese caso, o la fiscal, es evacuar un proyecto de decisión en tercera instancia que sería adoptado no por el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, sí, Prometea puede crecer y está pensado para que crezca, está diseñado para que crezca. Pensado no, porque dependerá de lo que se vea y lo que se evalúe. Pero las funciones yo no creo que se acercarían a las de Prometea en tanto que predicción, y ni siquiera creo que las interfaces se piensen iguales, porque eso pues tiene el chat y la interfaz conversacional con asistente de voz, y creo que la Corte Constitucional está de momento tranquila trabajando en entornos web. Gracias. Prende la luz. Se valen también reflexiones relacionando lo que han visto en las Abrila. 3 primeras charlas. Entiendo. Sé que la primera y la segunda son fácilmente relacionables. Entiendo entonces que lo del Perú en Tucuy Rucuy sería más parecido a Prometea. La información que yo tengo, que es bien poquita, y de hecho Carlos sabe más que yo en este sentido, es que Tucuy Rucuy es el nombre de un proyecto grande que incluye diversas facetas y que impacta a varios órganos del Poder Judicial. Y en ese sentido, por eso me gusta, y lo que quería promover y la idea que quiero que se lleven o llevéis, es que cuando nos acerquemos a estos sistemas los analicemos, como digo, en el órgano en el que se pueden desplegar, dentro del proceso en el que se pueden desplegar, en qué parte del proceso, cuál es el problema que vienen a solucionar, cómo lo vienen a hacer y si efectivamente eso se puede medir o no. En ese sentido, hay una diferencia sustancial entre la información que tengo de Tucuy Rucuy, que es poca, y lo que hemos visto de Prometea y Pretoria. Prometea tiene una inserción muy clara en un proceso y en un actor determinado. Pretoria tiene un posicionamiento muy claro en un proceso y en un actor determinado. Lo que yo sé de Tucuy Rucuy es que quiere tocar varios procesos y varios actores, de tal manera que lo que evacuarían no sería un sistema, sino varios, hasta lo que yo sé, porque creo que hay una cosa de un chatbot en general con usuarios generales, hay una cuestión de predicción en no me acuerdo qué tipo de casos, y tocaba también expediente electrónico, que es como un mundo gigante en sí mismo. Pero si cualquier persona que está aquí en la sala sabe más, por favor, que lo diga y así aprendo yo también. Me incluyo en ese pedido de Víctor. Recuerden, pueden alzar la mano si están en computadoras, pueden abrir su micro o pueden dejar en el chat su pregunta o consulta. Yo también tengo una pregunta, pero como siempre, ya es clásico en estas charlas, si han venido a las anteriores, yo la dejo para cuando ya no hay. Entonces, les pido porfa que aprovechen. Genial. César, adelante. Víctor, Carlos, muy buenas tardes. Los saluda César desde Perú. Miren, tengo la oportunidad de trabajar en el Tribunal Constitucional de Perú. Me parece, corrígame por favor, creo que la Corte Constitucional forma parte de la rama judicial en Colombia, ¿no es verdad? Sí. No, entonces es un órgano totalmente, la parte constitucional es un órgano totalmente independiente del Poder Judicial, en todo caso en Colombia. No entiendo bien la pregunta, es decir, sí forma parte de la rama judicial. Es más, forma parte de la rama judicial, igual que forma parte de la rama judicial las jurisdicciones indígenas, las jurisdicciones ordinarias o la jurisdicción administrativa que en Colombia está separada del resto, ¿no? Un poco para ponerte en contexto, Víctor.
Lo que ocurre es que acá en Perú tenemos un poder judicial, tenemos 3 poderes del Estado: Ujú. el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. No obstante, tenemos unas entidades, unos organismos autónomos, ¿no? Digamos, la Fiscalía, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. De ahí va mi introducción, ¿no? En el sentido de que si ustedes tienen una especie de Tribunal Constitucional que está separado de ese Poder Judicial que nosotros tenemos. No, pero esa pregunta es interesante. Es un comentario muy interesante que me lleva a otra cosa, y es cómo luego me acerqué porque tengo el volumen muy bajito y si no, no lo escuchaba, no era por otra cosa. El poder judicial, la cuestión de la integración formal de las instituciones tiene que ver con el gobierno, ¿no? Con quién toma la decisión. Entonces, en la Corte Constitucional aquí está vinculada, se debe al Consejo Superior de la Judicatura en términos de gobierno de los jueces, y no puede autónomamente desarrollar sistemas. Luego, de facto, pues eso, pues vosotros sabéis que una cosa es lo que se diga normativamente y otra es como el golpe de la realidad lo que acaba obligando. Entonces, la Corte Constitucional desarrolló este sistema, comunicándose siempre con el Consejo Superior de la Judicatura, pero lo hizo por su parte, y además pues lo hizo de una manera que, como no suponía erogación pública, como no suponía costo, entonces le permitió tener más autonomía, porque si supusiese costo de la rama judicial, tendría que haber transitado con el Consejo Superior de la Judicatura. Entiendo que ahí hay una diferencia sustancial con Perú, porque en este caso, pues la Corte Constitucional entiendo que tendría su propio presupuesto y por lo tanto su autonomía, no en términos jurisdiccionales, que la tiene que tener por fuerza, sino en términos administrativos o de gobierno. Claro. Entonces, aquí va la introducción de todo esto, ¿no? A que el Tribunal Constitucional, por mandato de la Constitución precisamente, nosotros revisamos en última y definitiva instancia las denegatorias de los recursos de tutela de derechos que ve el Poder Judicial. Somos 2 entidades independientes, como Poder Judicial por un lado y Tribunal Constitucional por otro, revisando, y yendo al caso particular, los procesos de tutela de derechos que son denegados en el Poder Judicial, ¿no? Entonces estoy seguro que hay abogados que nos están escuchando. Entonces acá en Perú no son 4 procesos de tutela que revisamos: los procesos de amparo, los procesos de cumplimiento, los habeas data y los habeas corpus. ¿Ok? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre, no? En nuestro caso, casi entre un 75 y 80% de los casos que llegan al tribunal, ¿no?, son declarados improcedentes. No, más aún, ¿no?, en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en gran medida, forman parte de lo que se llaman los precedentes vinculantes, ¿no? Entonces, estamos tratando de hacer un modelo basado precisamente en los precedentes vinculantes y en la legislación subyacente, ¿no?, en la resolución de los casos, y más particularmente los procesos de habeas data, ¿no? De esos 4 procesos de tutela hemos tomado el que reúne la menor cantidad de casos, los habeas data. No sé si en Colombia vean las cosas de un modo parecido, cuanto menos. No, lo que entiendo es que hay muchas diferencias procesales. La primera y más evidente es que la habeas data se inserta en el resto de derechos fundamentales. Y la segunda es que yo no sé si no le entendí bien, pero no mencionó la revisión normativa. Es decir, la Corte Constitucional en Colombia revisa las leyes y su adecuación constitucional. Eso es lo primero que se hace. Después de todo, en una primera y segunda instancia hay que basarse en las leyes, naturalmente. E incluso llegado a esa tercera instancia que vendría a ser el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, definitivamente no nos basamos en las leyes. Más aún, ¿no? Más aún, tú sabes que el juez, ya sea de primera, segunda o un juez constitucional, siempre se va a basar en las leyes y los fundamentos que pueden ofrecer los justiciables.
Sí, sí, pero no, era la primera en cuanto a funciones. Y mi segunda comentario es que, tal cual lo he entendido, y corríjame si me equivoco, la función de la Corte Constitucional en el amparo es de tercera instancia. Es decir, porque entiendo, cuando usted dice que lo declaran improcedente, entiendo que lo que ocurre es que alguien, una parte, recurre ante el Tribunal Constitucional. Efectivamente, En ese sentido efectivamente. hay una diferencia con pretoria no, con la Corte Constitucional colombiana y por ende por compretoria. Y es que la función de revisión de la Corte Constitucional no es una tercera instancia. Es decir, el rol procesal de las partes se diluye. Y digo se diluye y no desaparece porque al final pues la parte puede pedirle a la Corte que seleccione, pero no hay una vinculatoriedad con esa solicitud. Ni hay ni es un acto procesal como el de inadmitir o admitir. ¿Me explico? Es decir, es la Corte la que selecciona en sí misma por los motivos que ella cree conveniente dentro de su facultad discrecional. Mientras que entiendo que Perú, como es el caso de España, lo que hay es un recurso. Y la Corte Constitucional solo se plantea, o el Tribunal Constitucional en España, solo se plantea la revisión si alguien le dice, oye, revisa. Y entonces lo primero que hace es mirar admisión a trámite y dice, Efectivamente, efectivamente. Los casos que llegan al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. Claro, hay una diferencia radical, porque imagínese que hiciésemos un sistema de guía que viniese a apoyar la admisión a trámite en el agravio constitucional en Perú y que viniese a hacer materialmente algo parecido a lo de Colombia. Hay una diferencia porque hay una afectación a un derecho fundamental, que es el derecho al debido proceso, porque tú estás recurriendo a la Corte Constitucional y eres parte, a través de tu derecho subjetivo, de ese proceso o esa fase judicial. Mientras que en Colombia no es así. Colombia, la Corte Constitucional revisa por mor de la propia Constitución eventualmente cualquier tutela. Entonces la Corte recibe todas y ella selecciona en sí misma cuál va a revisar, sin necesidad de que nadie le intime, porque no hay ningún derecho subjetivo. ¿Me explico? Y esa diferencia procesal que parece tan chiquitica puede tener un impacto en la evaluación desde el punto de vista de derechos humanos y derechos fundamentales de un sistema de este tipo, aunque luego el sistema materialmente haga lo mismo. Pero la relación del ordenamiento procesal con lo que hace el sistema es lo que nos lleva a una conclusión en análisis de derechos humanos distinta. Por eso digo que es tan interesante su intervención, porque muestra cómo pequeños detalles procesales tienen impacto sin que nos importe ninguna modificación en el sistema. Disculpen que les interrumpa un momento. César, me daba la impresión de que tu introducción respondía que ibas a preguntar algo o hacer un comentario, Sí. entonces me gustaría que lo hicieras para luego dar paso a los demás. Un par de manitos levantadas. Lo que te quería comentar, más que preguntar, es comentar que nosotros estamos haciendo, a ver, un esfuerzo básicamente basados en los pronunciamientos históricos que ya tenemos y a esa estadística que te comenté en un comienzo, ¿no? De que casi un 75-80% de los casos son del tipo de déjà vu. Ya lo vi, ya lo conozco, y ya sé en alguna forma que se me va a presentar, el fallo va a ser improcedente, ¿no? Entonces, estamos queriendo elaborar algún, no sé si sistema inteligente, pero por lo menos una especie de un sistema de preguntas y respuestas de modo tal que vayan conduciendo hacia una posibilidad de un fallo con la menor cantidad la menor posibilidad de error, ¿no? Eso era básicamente lo que te quería comentar, Víctor y Carlos. Pues entonces, antes de pasar a Freddy y a César, que creo que quizá los siguientes, primero, pues enhorabuena, porque es una decisión interesante el ponerse a planteárselo. Y mi comentario sería hacer trabajo con papel y boli, honestamente, y empezar a ver pilotos, decir, oye, este proceso que estamos haciendo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué partes se pueden modelizar, formalizar y qué partes no? Las partes que se pueden modelizar, ¿se pueden automatizar o no? ¿Qué cuestiones en términos de capacidades, en términos de seguridad de la información, en términos de impacto en general, se pueden dar? Y sin necesidad de hacer ni una sola línea de código, uno se puede empezar a pensar ese tipo de procesos.
y de formalización de los mismos, para luego pues dar el paso a la automatización o no. Pero mi idea sería siempre partir desde un trabajo con papel y boli en casa, para que al menos se vaya desarrollando la conciencia y la idea desde la propia institución. Pero muy interesante. Y si eso evoluciona, pues le pido por favor que se lo comente a Carlos para que me lo diga a mí también y poder darle seguimiento. Frei. Sí, primero agradecer a Carlos y a ti, Víctor, esa exposición me parece magnífica y contarte un par de cosas. Una es que César es el jefe de tecnologías del Tribunal Constitucional del Perú, lo cual no es agua de tiempo. Y probablemente sea de los primeros que pueda desplegar un experimento de este tipo y ha estado siguiendo a Pretoria Súper. con mucho interés. El otro tema es, existe lo que en la judicatura, como dices tú, en el Perú, dentro de la judicatura, la sala constitucional dentro del Poder Judicial. Eso sería, al parecer, una instancia similar a la que tienen en Colombia. Pero aparte, afuera de eso, existe el Tribunal Constitucional, que es una instancia adicional. Eso es la instancia en la que está César. Y mi pregunta puntualmente iba por el lado de que una vez que ya agarraste lápiz, papel, pizarra y discutieron con los expertos de informática y los expertos de los temas intrínsecos, ¿cómo pasas a la siguiente etapa? ¿Con qué instrumentos empiezas a hacer el desarrollo de las reglas, el desarrollo del proceso de automatización? Eso es mi pregunta puntual. ¿Cómo instrumentas? ¿Cómo pasas a la siguiente etapa luego de la abstracción? Entonces, esto es lo que yo creería que sería lo interesante. Luego, pues habrá gente que se dedique a estos desarrollos profesionalmente que me digan que estoy loco. Yo creo que para hacer este tipo de sistemas se necesitan dos personas, al menos. Una que sea una experta en el campo, una experta en aquello de lo que se quiera trabajar, que tenga bien clarito la parte procesal, la parte organizacional, la parte humana, que tenga bien clarito dónde estamos trabajando. Y otro que sea un experto en los datos, es decir, en la información con la que se va a trabajar y con la que se va a interactuar un sistema. Con esos dos expertos, creo que lo interesante siguiente es formar equipos en los cuales los operadores de justicia, en tanto que expertos tanto en la parte jurídica como en la parte de necesidades, conversen con personal de ciencias de la computación. Y esta conversación no es fácil, porque aunque hablamos el mismo idioma, nuestros marcos de referencia son distintos. Y a mí es una de las cosas más ricas y más complejas, pero que más me gustan de trabajar en este campo, y es trabajar con matemáticos, físicos y físicas, científicas de la computación, ingenieras, ingenieros, porque hablamos el mismo idioma, pero vemos las cosas muy distintas. Con una simplificación muy burda e incorrecta, ellos ven potencialidades, mientras que nosotros vemos limitaciones, riesgos y miedos. Y además, ellos ven lo que puede hacerse concretamente más allá de lo que nosotros podemos soñar. Entonces, esas conversaciones son bonitas, pero hay que tener esa precaución de que hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo idioma. Y en esa conversación es en la que empiezan a aparecer productos mínimos viables, pilotos, modelos, pilotos que se describen en papel y que luego, pues lo que decía César, tomamos un ámbito acotado y limitado que nos permita poner a prueba las hipótesis que poníamos en el papel. Habeas data es un derecho fundamental, pero tiene un tratamiento autónomo y además es limitado en la diversidad de los contenidos, entonces podemos hacer un piloto ahí y luego podemos escalarlo para ver si sigue funcionando o no. En esos pilotos, una de las cosas que se hizo de hecho en Prisma, que me gustan mucho, es que el piloto no medía únicamente el éxito interno en el cumplimiento de la función del sistema, sino la usabilidad. Es decir, en esos pilotos se puede medir también cómo se relacionan los actores que finalmente van a tener que utilizar el sistema con el sistema. Si les gusta, si no les gusta, si creen que es mejorable, si son capaces de hacerse a él o no. Y en este sentido, pues toca parametrizar el sistema y adaptarlo al humano, que al final es el centro, ¿no? Entonces yo creo que iría por ahí. Y es un poco, pues en realidad lo que tiene las metodologías que se usan para desarrollos in-house, ¿no? Por eso digo que la diferencia con comprar es que cuando uno compra, pues compra lo que le venden. Y si es parametrizable, pues gracias y ya. Aparte que ahí se produce el secuestro, lo que se llama el secuestro del productor, ¿no? De la industria. Es que uno cada vez que quiera reparar necesita llamar al mismo
personaje. Pero sí, eso es lo que se haría. Y hacer las cosas en pequeño. Esto es que me lo dice una compañera mía que siempre me olvido y me dice, repítelo, hacer las cosas en pequeño. Pilotos pequeños, pasos chiquitos, con metodologías que incluyan la posibilidad de ampliar. Pues la metodología, la arquitectura modular es muy útil para esto, pero también con equipos de trabajo, con los usuarios finales, de tal manera que no se encuentren por primera vez con el sistema cuando el sistema ya esté en producción, porque ahí pues es fácil que ocurran problemas. No sé si respondo un poco. Sí, te agradezco, te agradezco. ¿En qué se hizo Pretoria? ¿En qué lo programaron? ¿Sabes? No, ¿En qué lo programaron instrumentalmente? no lo sé, pero lo que sí que te puedo decir es que si tienes curiosidad sobre eso, cuando el sistema esté finalmente en producción y en funcionamiento, lo que prometió la Corte Constitucional en principio es que el código sería abierto. Entonces lo podrás ver. Ahora, cuando llegue Genial. ese momento, no lo sé. Pero al menos yo les pregunto, porque además yo les pregunté directamente por escrito y me dijeron sí, cuando el sistema esté en producción plena, el código será abierto. Muchas gracias. Nada. César Borda creo que tenía la mano levantada, pero luego la bajó, entonces no sé si... Hola, hola, sí. Adelante. Sí, ¿qué tal? Víctor, gracias. Mira, tenía dos inquietudes. Una, la primera es, en realidad, Pretoria, digamos, ha solucionado el tema del volumen de ingreso de expedientes para revisión, pero luego ha causado algún cuello de botella, algo en los jueces que van a resolver esto. De repente ahora es muy rápido que les clasifican, pero ya luego ellos se sienten abrumados por la cantidad de expedientes que les va ingresando en forma muy rápida. Y la segunda cosa es más ya un tema de, digamos, cómo está reaccionando la comunidad de inteligencia artificial de Colombia, que está con Impulsa Colombia, bueno, Medellín, Cayenne, todo lo demás que tienen un buen ecosistema, que vayan alguien de Argentina o un grupo de argentinos y un poco que les muevan el tema. O sea, pues solo eso, son dos cuestiones, por favor. Entonces, la primera, eso es lo que hablaba antes de la medición dentro del proceso y el problema, y todavía no hay, porque pues lo que evacúa Pretoria es sobre cada texto la clasificación, que lo llama resumen, pero pues es importante recordar que es una clasificación y no es un texto como pensaría un abogado, resumido, como el que tiene la contraportada de cualquier libro. Voy a coger uno, pero ¿para qué? Y lo que ofrece también es estadísticas. Entonces, no, hasta ahora, que yo sepa, no se ha cambiado el proceso de selección de tutelas. Sigue llegando a la Secretaría sigue estableciendo un rango, los judicantes de la unidad de análisis siguen evacuando una suerte de reseñas esquemáticas, más la incidencia ciudadana, más la posible incidencia de algunos de los órganos que decíamos, ¿no? Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Procuraduría, bla, bla, bla. Y ahí pasa a la sala de selección, y la sala de selección selecciona, y de ahí a la sala de revisión los que han sido seleccionados. Eso no ha cambiado, con lo cual no podría evacuar una evaluación en ese sentido. La última vez que hablé con gente de la Corte, decían que preliminarmente lo que más están utilizando es la función de estadísticas en realidad, y que todavía no está clara la función de clasificación para el caso concreto, cuánto va a afectar. Entonces, eso todavía está, es desconocido, por lo menos por mi parte. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo se lo ha tomado el ecosistema? Entiendo que te refieres al ecosistema empresarial. Yo no he sabido nada de eso, es decir, no he escuchado, no he visto, no he hablado. Yo tengo amigos que trabajan en inteligencia artificial como desarrolladores, como programadores, etc. La parte técnica están tranquilos porque a ellos les gusta lo suyo, que es desarrollar, y cualquier cosa es bonita. La parte de académicos y sobre todo sociedad civil, pues como decía, se molestaron un poco porque veían que se iba a desarrollar un sistema y no había transparencia. Y el ecosistema empresarial, Ruta N, Impulsa, a toda esta gente, yo no he escuchado nada de ellos. La verdad es que no he escuchado nada de ellos. Esta fue una iniciativa de la Corte Constitucional que se hizo gratis a través de un memorando de entendimiento con una universidad local, que era la Universidad del Rosario, y la Universidad de Buenos Aires, la Argentina. Yo no conozco, ni he visto, ni en los 2 años y pico que he estado siguiendo el sistema, recuerdo nada
de Ruta N. Yo creo que esa gente está más en relaciones con partes del ejecutivo para desarrollos de sistemas a través de contratos, lo cual implica dinero. Mientras que la Corte era una cosa chiquitica, sin dinero y con relaciones con la Corte Constitucional, que pues, es la que al final acaba determinando las cuestiones. Entonces, no, yo no conozco nada en ese sentido, pero que tampoco me extraña que no hayan estado diciendo nada, ni que les haya molestado siquiera que hayan venido desde una universidad argentina para ello. Es más, formalmente, porque no hubo plata de la Corte Constitucional, pero sí hubo dinero de algunas empresas en lo que se llamaba la Alianza Transformacional por la Justicia, y se hizo un proceso, incluso después de la prueba piloto, se hizo un proceso semicerrado en el que se presentaron otras dos propuestas, que eran, o más de dos propuestas, pero eran europeas y gringas, estadounidenses, perdón, por el tecnicismo. Y acabó ganando la propuesta argentina, lo cual era natural porque pues, el proceso se iniciaba por un propio proceso en el que los argentinos ya habían sido parte. Pero eso, no había dinero de la Corte Constitucional, era dinero que habían cedido empresas, la Cámara de Comercio y algunas empresas colombianas en esta iniciativa de apoyar a la Corte. Es un proceso bien complejo. En todo caso, respondiendo a tu pregunta, porque me estoy liando yo solo, no conozco nada ni de Impulso, ni de Ruta N, ni de CAP, ni de otras organizaciones en ese sentido. Empresas en este caso. Yo voy a hacer una cosa, pero solo han hablado hombres, solo hemos hablado hombres. No sé si alguna de las mujeres que nos acompañan, Mari Carmen, Ana Gracia y María Eugenia, quieran aportar, reflexionar, preguntar. O si acabo de meter la pata por nombrarlas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dale, María Eugenia, dale tú primero porque ya aprendiste. Sí, dale tú. Sí, bueno, ¿cómo están? Bueno, súper interesante la charla, felicitaciones y estoy aprendiendo un montón. Particularmente lo que te quería consultar, porque lo que a mí me interesa muchísimo es la parte de la decisión, o sea, comparar la decisión humana con la decisión de la inteligencia artificial. No para entrar en lo que decía el doctor de Perú, de que tome la decisión específica la inteligencia artificial, porque podríamos entrar en estas cuestiones de derechos humanos y de máquina o un algoritmo, que creo que en algún momento vamos a llegar a ese punto, pero quería consultarte desde tu punto de vista cuáles son las diferencias fundamentales entre las dos decisiones, porque tengo entendido que desde la decisión humana existen sesgos, desde la decisión de la inteligencia artificial existen sesgos, pero la diferencia es que la decisión humana tiene condiciones ambientales y experiencia anterior y emocional que la inteligencia artificial no. Entonces, ¿qué otras diferencias nos podrías, o personalmente a mí me podrías ayudar a identificar? Entonces tenemos María Eugenia y luego Ana Gracia, no me olvido, está anotado. Entonces, en este caso concreto, recordamos, las diferencias las vamos a medir con el output del sistema. En este caso concreto es muy fácil comparar porque el output es el resultado es el mismo. Es decir, el resultado, el humano y la máquina pueden producir un resultado igual, en el sentido de tipo de resultado. La máquina va a etiquetar el texto y un humano podría etiquetar el texto. No siempre es así. Hay veces que la máquina produce un resultado que el humano no está produciendo, sino que forma parte del íter intelectual y de la decisión final. Por ejemplo, la predicción de reincidencia. En la predicción de reincidencia los humanos no evacuamos índices numéricos de cuándo creemos que es la reincidencia. Hacemos el ejercicio intelectual y va integrado en nuestro ejercicio intelectual esta predicción de reincidencia, mientras que los sistemas cuantifican y evacúan un valor numérico. Entonces, esa sería la primera cuestión que para acercarnos a las diferencias yo propondría, y es
el resultado de la máquina y del humano es el mismo, y entonces lo podemos comparar en cuanto a resultados, o el resultado de la máquina y el humano no es el mismo, es decir, la máquina viene a producir algo que el humano no suele producir en su íter ordinario. No sé si me he explicado porque soy un poco, ya a esta hora mi cerebro va a la velocidad a la que va. Pero bueno, esa sería la primera cuestión, si podemos compararlo uno a uno. Entonces, en el caso de Pretoria sería muy fácil. Es más, se hace para poder evaluar si se está haciendo bien. Claro, porque además en este caso concreto, lo que se ha hecho es decir, vamos a ver cómo nosotros definimos unas categorías y las encontramos en un texto, y vamos a ver cuando codificamos este modo humano de hacerlo, si la máquina es capaz de replicarlo. Eso es lo que está ocurriendo en este caso. Entonces, en este caso es muy fácil de ver. En casos como el de predicción de reincidencia, no. En casos como el de predicción de reincidencia, la relación entre la decisión humana y la decisión de la máquina, la decisión, entiéndase, porque las máquinas no deciden, tiene que haber, siempre hay un humano en el medio. Bueno, de hecho, la lógica normativa entiendo que va dirigida a evitar que haya decisiones automatizadas sin intervención humana, o la posibilidad incluso de vetar este tipo de decisiones. Al menos esa es la dirección en la Unión Europea. Perdón, ahí cuando te referís a decisión, te referís a una decisión final, porque digamos, en cada etapa del proceso tomamos decisiones a cada instante, digamos, tanto el humano como la máquina, en cada microsegundo hay una decisión de esto, lo otro, esto, lo otro, esto, lo otro, este número o este otro número. Por eso digo que no es decisión final. Porque de hecho, claro, entiendo que la lógica normativa, por lo menos la de la Unión, y espero que sea la de todo el mundo por tranquilidad de todos y todas, es que la decisión final no la pueda tomar un sistema sin intervención humana. Que lo revise o que lo convalide o lo que sea. Luego, pues ahí lo que tú sabes. Hay los sesgos de confirmación, la aceptación acrítica de lo que diga un sistema, la percepción de que si lo dice el sistema está correcto, y todos estos problemas que se pueden derivar, y lo que tiene que ver con la afectación de la inserción de un sistema automatizado que el humano no entiende realmente cómo funciona en la decisión del humano, que no lo entiende. Entonces ahí por eso digo que me parece como mucho más, que me parece muy importante la pregunta, pero además más compleja incluso que los términos. Y eso seguramente tenga que ver por la limitación de los términos de hacer la pregunta y no por la percepción que tengas tú. Estoy seguro que eso lo tienes clarísimo, que es muy complejo porque la importancia no es solo cómo se toma la decisión, porque no se aíslan. El problema es que no se aíslan. El problema es que en cuanto el humano recibe un insumo de una máquina, puede afectar, y además afecta de modo diferenciado, porque la relación de los humanos y la percepción de infalibilidad de los sistemas depende mucho de las capacidades, conocimiento y experiencia de las personas. En ese sentido, por eso creo que es importante involucrar a las personas que van a utilizar el sistema desde el momento de desarrollo. ¿Cómo se mide? Te voy a ser honesto, no tengo ni idea. Y no tengo ni idea por un motivo muy simple, porque el análisis de los procesos decisionales de los operadores judiciales es un campo de investigación que a mí se me escapa de lo que yo sé. Entonces no te puedo responder. Yo te puedo responder más o menos cómo funcionan algún tipo de sistemas y cómo funcionan otros. Por ejemplo, ¿cómo toma una decisión un juez? Sí, podemos modelizar que toma en cuenta el precedente, lo que tú quieras, pero sabes perfectamente que hay análisis desde la psicología que dicen que no es tan fácil saber por qué, y análisis sobre diferencia en los sentidos de las decisiones de una misma persona por la mañana y por la noche, por lo que tú decías, factores ambientales. Entonces, no tengo ni idea. ¿Cómo decide su resultado, no su decisión, su resultado una red neuronal? Ni lo sé yo, ni lo sabe el programador. Y cuanto más capas tenga una red neuronal, menos se sabe. ¿Cómo decide un sistema de inteligencia de aprendizaje supervisado? Pues más o menos se puede entender, porque pues el aprendizaje supervisado entendemos que es un sistema en el que alimentamos con una entrada y una salida, y lo que queremos es que dándoles la entrada y la salida acabe relacionando entrada-salida en general y luego pueda evacuar salidas de las entradas que le demos. Podemos más o menos aproximarnos a sistemas no supervisados dependiendo del algoritmo, ¿no? Si estamos clusterizando o agrupando y cómo estamos agrupando, más o menos podemos acercarnos a entender. Pero son procesos tan distintos y tanta diversidad en las máquinas y tal, que al final llevo 10 minutos hablando paja para decirte que no tengo ni idea de cómo responderte a la pregunta, y lo siento mucho. Entonces, muchas gracias. Te hago otra consulta, perdón que le ocupe el lugar a la próxima.
estuve viendo un poco este tema de la decisión y algunos de los neurocientíficos dicen que parte de este prejuicio de la infalibilidad de las máquinas, la falibilidad humana deviene del proceso educativo o cultural que tenemos de la endemonización del error. O sea, como que partiendo de esta base de que el error es terrible, la máquina es mejor que lo humano. O sea, si rompemos ese paradigma, podríamos equiparar desde tu punto de vista, o sea, si rompemos este paradigma, romperíamos el prejuicio y podríamos equiparar este juicio de valor o de disvalor entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana como para equiparar las cargas. No lo sé. Yo creo que hay más factores. Pues el que tú dices no lo había pensado, entonces no te puedo responder, pero no lo conocía. Entiendo que también hay una diferencia entre miles de años cuestionando cómo pensamos los humanos y discutiendo entre nosotros y en procesos dialécticos que nos permite responder. Es decir, yo puedo decirte, María Eugenia, lo que dices es una tontería y tú me dices, Víctor, no tienes ni idea, por favor, cállate. Y hablamos y nos entendemos. Mientras que, y además hay una suerte de comprensión del par, ¿no? Porque pues yo tengo mi proceso intelectual y tú el tuyo, pero pertenecen entiendo, a una serie de procesos generales compartidos, mientras que los sistemas divergen en eso, divergen en los tipos de procesos, divergen en que pues llevan con nosotros muy poquito tiempo y divergen en que con nosotros no hablan. Una de las cosas muy interesantes de los sistemas es el análisis de la explicabilidad y la discusión sobre si se pueden hacer metasistemas que expliquen de modo comprensible al humano lo que ha hecho el sistema primario. ¿Me explico? Eso es súper interesante. Eso es una belleza, porque hay muchas cuestiones de explicabilidad que precisamente por la imposibilidad de comprensión del sistema directamente, como las redes neuronales, requieren técnicas alternativas, como los contrafácticos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, yo no sé si ese factor que tú comentas incide, pero porque no lo conocía, pero sí sé que seguramente haya muchos más factores que tienen que ver con que pues, las máquinas son distintas a nosotros, con